Amén, hermanos, los invitamos a que podamos adorar junto a nuestro Señor esta tarde del día jueves. Amén. Gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cada día, Señor, nos demuestras tu misericordia, Señor. Por eso, Señor, te adoramos, Señor, y reconocemos tu nombre, Señor, siempre. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó, perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Buenas tardes, queridos hermanos, les saludamos con la paz del Señor. Bendecidos son y le damos la gloria a nuestro Dios porque nos podemos reunir y compartir la palabra del Señor que hace tan bien a nuestra vida, que todos los días la necesitamos. Así es. Y esperamos que ustedes en casa disfruten de la palabra del Señor y que se puedan reunir todos los jueves como familia y todos los domingos. Vamos a orar y vamos a pedir la gracia y la bendición de nuestro Dios. Amén. Bendito Dios, yo te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy la honra, te doy la gloria, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu misericordia aún no se ha cortado.
porque tú tienes el control de todo, porque nada se escapa de tu mano, Dios. Te alabamos, te bendecimos, tenemos gratitud en nuestro corazón, porque tú eres fiel, Dios. Señor, gracias por esta palabra que hemos compartido en estos 2 jueves, Señor. Gracias porque ha edificado nuestros corazones. Personalmente, Señor, ha sido de mucha edificación. Pensar, Señor, cada día en tu sacrificio, tenerlo como el núcleo de nuestra vida, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Amén. Esposo, salud. Amén. Nuevamente, hermanos, como decía mi esposa, felices, contentos, muy grato poder nuevamente llegar hasta sus hogares por este medio. Y ya con este jueves concluir el tema de la cruz, que créame ha sido bastante acotado. Es un tema amplio que se podría estar mucho tiempo degustando esta palabra, pero lo hemos simplificado y hemos pedido al Señor que pues, con estas palabras, ¿no es cierto?, llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones. Voy a pedir a mi esposa que nos introduzca en este tema. Amén. Mire, dice, Satanás quiere que vivamos en incredulidad y desesperación y que dejemos de creer que el Padre puede cubrir nuestras necesidades. Pero Dios ha establecido sus promesas y principios en la cruz del Calvario. Si Dios faltara en sostener a sus hijos y cubrirles en todo punto su necesidad espiritual, física y material, estaría negando la obra que ha llevado a cabo por medio de su Hijo Jesús. En 2 Corintios 8:9 leemos: Usted conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Miren, hay áreas que necesitamos ver la obra acabada de Cristo, y una de estas áreas que nosotros hemos estado estudiando, hay muchas, como decía mi esposo, hay mucho que decir, son el perdón y la victoria. Y en eso vamos a estudiar un poquito en este tiempo. Amén. Amén. Gracias. Sí, comenzamos con el perdón. Este perdón que fue ganado a través de la cruz, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y pregunto, ¿ha experimentado la autocondenación? Es una característica común en nuestra experiencia humana. También muchos creyentes cristianos sufren de condenación de espíritu. Piensan que cualquier error o pecado que cometan serán cortados de la gracia de Dios. Y la realidad de los fracasos diarios en nuestro caminar con Dios y la presión de nuestra interacción diaria con otra gente a menudo llevan a sentimientos de indignidad e insuficiencia. Y es porque el catolicismo y las tradiciones nos han enseñado o dejado de alguna forma en nuestro conocimiento que para llegar a Dios necesitamos ser seres intachables, tener méritos y condiciones de personas perfectas y santas. El perdón es un hecho desde el punto de vista de Dios. Aleluya. En la cruz de Cristo tenemos cubierta todos nuestros pecados y cuando venimos a Él en arrepentimiento y confesión, nunca deja de limpiarnos y darnos ese sentido de libertad y frescura que es nuestro derecho por la muerte de nuestro Salvador. Lo leemos y lo vemos ahí en Hechos, capítulo 10, del 19 al 21, por favor. Perdón, es Hebreos 10, 19, 21. Ok. Hebreos 10, 18 dice, lo voy a leer, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Y el 19 dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo.
ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Gloria, gloria al Salvador. Mire, Satanás intenta convencernos de que, de algún modo, necesitamos pagar por nuestros pecados. Pero esta es una contradicción total a la enseñanza de las Escrituras y a la obra del Calvario. Jesús ha cubierto toda nuestra deuda y necesitamos recibir nuestro perdón en Él. Lo vemos también en Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Mire, justamente ahora, en este instante, en este momento, tenemos un Salvador que está hablando con el Padre en nombre nuestro. Al abrir la boca y pedir perdón, Él está nombrando nuestro nombre ante nuestro Padre Celestial. Jesús intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Eso era el perdón. Ahora veamos la victoria que encontramos nosotros en Jesús. En su muerte Jesús consiguió victoria para nosotros sobre el pecado, la muerte, el mundo y el poder de Satanás. Estos son los grandes enemigos que persiguen los pasos de todo ser humano. Satanás continuamente trata de llevarnos a la derrota y debilidad por estos medios. Necesitamos tener clara nuestra victoria en Jesús para que podamos vencer al plan de Satanás en nuestras vidas. Jesús ha ganado por nosotros la victoria sobre el pecado y la muerte espiritual. Romanos 5, 12 y 15, veamos qué dice. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Amén, Jesucristo, perfecto. Él no cometió falta alguna. ¿Sabe qué? Él vino a cumplir lo que Adán y Eva tendrían que haber hecho en este mundo. Jesús lo hizo. Fijémonos que las dos grandes armas de Satanás, la culpabilidad y el miedo, no son efectivos en la vida de cristianos que se mantienen firmes en la obra perfecta de la cruz. Jesús ganó por nosotros la victoria sobre el pecado y el mal. Y esa victoria radica en nuestra fe en Jesucristo. Amén. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5, ¿qué dice? Pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Mire, gloria a Dios que aquella victoria no fue ganada en algún rincón oscuro y secreto, sino que fue de manera pública para que todos la viéramos. Quiero poner un énfasis en esto, que cuando Jesús clamó, consumado es, no clamaba en debilidad o desesperación, sino que proclamaba públicamente la poderosa victoria de Dios. Jesús voluntariamente entregó su espíritu. Mire, Él podría haberse curado todas sus lesiones y así, como pedir una legión de ángeles para que los libraran. Pudo haber hecho un milagro en su cuerpo para continuar viviendo, pero no permitió que su voluntad se interpusiera con la del Padre. En Jesús, Dios ha vencido todos los poderes de las tinieblas, así que ya no constituyen una amenaza a
a los que nos mantenemos en fe en Cristo Jesús. Gloria a Él. Mire, la cruz fue el encuentro decisivo en la batalla entre el bien y el mal. Allí Satanás fue por fin desnudado de su poder y su destino fue sellado definitivamente. Pero todavía existe una guerra. El hecho de que la batalla está ganada, pero no acabada, no nos impide ocuparnos en la guerra espiritual a todos los niveles en el día de hoy. Dios nos da a entender que Él hizo frente a nuestra naturaleza carnal, de modo que los que hemos puesto nuestra fe en Cristo podemos proclamar que esta naturaleza ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15? Voy a leer el 14 también, ¿ya? Porque es importante. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándolas en la cruz. Amén. Y el 15 dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Aleluya. Nuestro viejo hombre, o sea, nuestra naturaleza carnal, fue crucificada con Él y ya no tenemos que servir al pecado. La Escritura promete que el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros. Cristo puede efectuar una separación entre el creyente y la carne, o sea, el pecado. Y lo que antes era imposible, hoy es posible. Mire, con esta victoria ganada por Jesucristo, hoy podemos ver a un hombre o una mujer teniendo cambios profundos y radicales en sus vidas. Cuando por causa del pecado y ataduras que traen por mucho tiempo y que han tratado con todas sus fuerzas de dejar y cambiar, adicciones, carnalidades de todo tipo, prostitución, sexo, ¿no es cierto?, depresiones, angustias, celos, infidelidades, todo tipo de pecado. Dios, a través de la cruz, es el único que otorga victoria sobre la tentación y el pecado que acechan. Esa es la victoria que nosotros tenemos en la cruz. Estamos confrontados todos los días a ser probados en el campo de batalla, hablando espiritualmente, pero debemos tener la convicción que Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, pone a nuestra disposición la victoria de nuestras almas. Y hasta podemos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Espíritu de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo vemos en Gálatas 2:20. Voy a poner otro ejemplo de cómo esa victoria de la cruz llega, ¿no es cierto?, a nuestras vidas. Veamos qué pasó con uno de sus discípulos. Es curioso, ¿no es cierto?, que el primer milagro que realiza Jesús comenzando su ministerio es cuando está en la orilla del mar de Galilea. Le pide a los pescadores, entre ellos Pedro, que arrojen la red a un costado del bote. No desean hacerlo. Trataron toda la noche y no obtuvieron ningún resultado, ningún pez. Incrédulos, arrojan la red y Jesús, ¿qué hace? Se la llena de peces. Con este milagro, ¿qué piensan ellos? Que están enfrente de un profeta. Después de ese evento, Jesús le pide a Pedro que lo siga. Mire, mucho tiempo después, luego de que Jesús ha resucitado, se presenta en varias ocasiones a sus discípulos. Y en la última aparición, Jesús realiza un último milagro. De la misma forma en que comenzó, yendo a buscar a algunos de sus discípulos a la playa. ¿Qué había pasado con ellos? Habían vuelto de nuevo al oficio de pescador. Y eso lo vamos a ver en Juan, capítulo 21.
Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Y el 15, 3, 5 y 6. 3, 5 y 6. 3, 5, 6 y 15. El 6 dice: entonces le dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Y el 15 dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Amén. Ellos estuvieron toda la noche sin pescar absolutamente nada. Desde la orilla, Jesús pide que arrojen la red a la derecha del bote. Y una vez que lo hacen, Él vuelve a llenar esa red de peces. Bien, una vez que los hombres bajan del bote, Jesús los invita a desayunar. Y es en ese momento que Él refrenda y valida el llamado de Pedro. Mire, allí, en la playa, y lo hace con la siguiente pregunta: Pedro, ¿me amas más que a esto? Esa frase tiene dos traducciones. La primera es que si me amas más de los que están aquí. Dentro de ellos también habían otros discípulos. Y la segunda es si me amas más que esto. O sea, refiriéndose a lo que estaban realizando, su oficio de pescador. En otras palabras, Jesús le pide a Pedro que ya no vuelva a hacer lo que hacía antes de conocerlo. A cambio le pide que apaciente sus ovejas. Este último milagro es para que se den cuenta que mientras estén con Jesús haciendo su voluntad, Dios les va a sustentar sus necesidades. Por sí solos no pueden. Dice que estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Cuando se va en contra de la voluntad de Él, generalmente las cosas no salen bien. Usted lo debe saber. Jesús los llamó y preparó para ser pescadores de hombres. La victoria para Pedro es entender que la cruz, la muerte de Jesús, traerá la salvación a todos aquellos que creen en Él. Mire, Pedro, con la convicción que otorga el Espíritu Santo, predica sobre la muerte de Cristo y se convierte en miles. Esto lo vemos en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Concluyo, mis hermanos, con este pensamiento. La victoria de la cruz debe dejar en nosotros cambios maravillosos y visibles a los ojos de los demás. En Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice que así es que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Pudo haber sido por la experiencia. Si estos sacerdotes, a lo mejor encontrándose cuando murió Jesucristo, ¿no es cierto? Quizás se encontraban ofreciendo sacrificios porque eran las 3 de la tarde, era la hora de los sacrificios, y en ese momento, ¿no es cierto?, dice que el velo fue roto. Recuerden, hermanos, que ese velo dice que era del grosor de un puño, y ese velo fue rasgado. Entonces, nuevamente nosotros comenzamos a tener comunión con Dios. Ya no fue necesario ir a un sacerdote para que Él solamente tenía la exclusividad de entrar al lugar santísimo. Hoy nosotros tenemos libre acceso a estar en la presencia de Dios. Mire, Pablo habla de la locura de la cruz y menciona que él enseña y predica a Jesús y a este crucificado. Este mensaje hoy debe estar en la boca de todo creyente, ya que es la esencia de nuestra fe. Bendito sea el Señor. Amén. Oremos. Amén. Bendito Dios,
y buen Padre Celestial. Ruego, Señor, de que Tu palabra. estas palabras, Señor, quizás entregadas torpemente, sin dar el énfasis adecuado, Señor, pero están allí, Dios. Padre, que podamos recordarnos, que podamos tener presentes cada día, en cada momento, Señor, que la esencia del cristianismo, Señor, es la cruz. Es tu muerte, Señor, Padre, donde muchos dan énfasis en tu sufrimiento, Padre, pero la gloria es de que tú te levantaste, de que al tercer día tú te levantaste, Señor, y nos diste victoria por sobre todas las cosas. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesús, por haber sido obediente y por haber llegado a ser nuestro sustituto. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Agradecemos, hermano, por la palabra del Señor que es tan buena en nuestra vida. Gracias por este tremendo sacrificio en la cruz del Calvario. Y vamos a concluir dando el aviso del domingo. A las 11 de la mañana nos reunimos frente a la pantalla del celular o del televisor a escuchar palabra, a participar de la reunión, a No dejes de cantar. hacerlo, hermanos. Sí, es importante que nos sigamos reuniendo, hermanos, junto con toda la familia, como que si viniéramos el domingo a reunión. Y también tenemos la maravillosa escuela dominical, que hay un gran trabajo aquí. Todo esto es un gran equipo, hermano, que funciona, los que graban, los que hermanos que tienen que hacer los asuntos en el computador. Aquí hay mucha gente que está haciendo una gran labor para el Señor, debemos orar por ellos. Y damos gracias por los hermanos que se dan el tiempo para hacer esto. No quiero nombrar a nadie, pero sé que hay mucha gente y chicos que se han dado el tiempo para hacer esto. Están las escuelas dominicales también, así que les invitamos a que participen y puedan compartir los links. Tenemos mucha gente. En San Javier les cuento que hay hermanos que, o sea, los chicos conectan a los papás también, y eso ha sido maravilloso a la escuela dominical. Ellos nos han pedido que por favor les mandemos los links de la escuela dominical, así que eso es maravilloso, ¿cierto? Amén. Así que les doy las gracias porque están ahí, hermano, y porque que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y buenas noches.